Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre una patología muy común, es la fascitis plantar. ¿Qué es primero aquí en este caso la fascitis plantar? Vamos a ver aquí en el pie que tenemos esta banda fibrosa que si se fijan viene desde el hueso calcáneo hacia la parte aquí en este caso de la zona de los metatarsos. En este caso, esta es la banda de tejido que sufre el daño en esta lesión. Va a ser entonces una inflamación de esta fascia que acabamos aquí de señalar, sobre todo producida por microtraumatismos. El microtraumatismo va a ser muy común que se lleve aquí en la zona del talón, especialmente aquí en la zona entonces de la inserción. Esta inserción aquí en este caso viene justamente en la parte del hueso calcáneo. El hueso calcáneo es el que tenemos aquí, el que vendrá siendo nuestro talón. Lo encontramos en la parte posterior de nuestro pie y fíjense cómo aquí la banda se alcanza a ver que se conecta justamente aquí en esta zona. Entonces es muy común que el dolor venga sobre todo la molestia en la zona justamente aquí del talón, donde llega y se inserta con el calcáneo. Ahora, los síntomas que va a presentar esta patología. Número uno, dolor en la zona anterointerna del calcáneo. Va a doler un poquito más en la zona interna, aquí un poquito de la zona del calcáneo. Es muy característico también el dolor intenso, sobre todo por las mañanas. Los primeros pasos al levantarse van a ser muy, muy dolorosos. Ya poco a poco, conforme va pasando el día, vamos a ver que el dolor va a ir disminuyendo, pero el dolor por las mañanas va a ser insoportable. Y también puede ser que el dolor incremente a la hora de estar mucho tiempo de pie. Pacientes que, por ejemplo, tienen que trabajar de pie 5, 6, 7 horas, es muy común que lleguen a sufrir de esta patología. Ahora, la epidemiología. ¿En qué personas va a ser más común que se llegue a presentar esta patología? Número uno, en adultos entre 40 a 70 años de edad. Va a ser más común en mujeres y el 10% de la población va a tener en algún momento de su vida esta patología, por lo cual es una patología muy, muy común. Y podríamos decir que quizá, por ejemplo, los atletas se librarían de esta patología, pero aquí no es el caso, debido a que los atletas, sobre todo de alto rendimiento, realizan extenuante actividad física, muchas veces también se ve una carga o una caída como tal de esta fascia plantar. Se suele irritar, por ejemplo, días que suelen correr o aumentan, por ejemplo, distancias, días que aumentan, por ejemplo, la cantidad de actividad física, por ejemplo, saltos y todo esto nos puede implicar a que también el atleta llegue a sufrir algún tipo de fascitis plantar. Ahora tenemos factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son los que van a tener que ver con la parte de nuestro cuerpo. Van a ser factores que tenemos en la parte interna de nuestro cuerpo. Entonces, número uno, la edad. Ya comentamos que va a ser más común en pacientes entre 40 a 70 años de edad. Punto número dos, la obesidad. Esto debido a que nuestros pies soportan el peso de todo nuestro cuerpo. Entonces, imagínense un paciente que tiene, por ejemplo, 30, 50 kilos encima de lo que debería de ser su peso normal, pues obviamente esta fascia plantar no está creada para soportar ese exceso como tal de peso, por lo cual también va a provocar que mi fascia plantar se distienda, se extienda además, provocando que se irrite la zona de la inserción con el calcáneo. También, por ejemplo, cualquier tipo de aumento del espesor de la fascia plantar, cualquier tipo de patología que tenga también aquí el paciente que provoque un engrosamiento de tejidos, también aquí va a provocar entonces que esta misma fascia plantar también se engrose y que sea una fascia más rígida. Paciente que sufra con pie plano, que ya tenga, por ejemplo, aquí pie plano, el pie plano vamos a ver que es una caída como tal del arco plantar. Mi paciente no va a lograr tener ese arco plantar. Por consecuencia, la fascia plantar se va a encontrar todo el tiempo distendida, sobre todo cuando el paciente se ponga de pie, que se someta el pie a carga, va a tener aquí en este caso entonces una hiperextensión de la fascia plantar, provocando que se irrite también, provocando el dolor. Pacientes que también tienen pisada pronadora, sobre todo aquí de manera excesiva a nivel del pie, vamos a ver que también van a ser más frecuentes que lleguen a presentar esta patología. Y pacientes que tienen reducción de la dorsiflexión del tobillo. La dorsiflexión, recordemos que es llevar la punta del pie hacia arriba. Entonces, por ejemplo, pacientes que quedaron con secuelas de algún esguince o una fractura de tobillo
por lo cual no puedan llevar este movimiento, la punta del pie hacia arriba, va a ser muy probable que también lleguen a sufrir de esta patología. Por otro lado, tenemos los factores extrínsecos, o sea, los que no tienen que ver con el cuerpo humano, los que van a encontrar aquí en este caso en el exterior. El número uno y el más común, la razón aquí prácticamente número uno de una fascitis plantar, es el ajuste incorrecto del calzado. Aquí en este caso, utilizar, por ejemplo, calzado plano va a provocar una caída del arco plantar, provocando que la fascia también se hiperextienda, y entonces se va a irritar también. O zapatos también, por ejemplo, con tacón muy alto, tacón más elevado de 6 centímetros, también aquí va a provocar que la fascia se hiperextienda, provocando también aquí una irritación o una sobrecarga de la fascia plantar. Entonces, el zapato ideal siempre va a ser con un tacón pequeño de aproximadamente 3 centímetros. Pacientes también, por ejemplo, que tienen un patrón de carrera inadecuado, dijimos que sobre todo los que tienen una pisada pronadora, y paciente que tiene una posición de pie de manera prolongada. Pacientes que dijimos que puedan estar mucho tiempo de pie en horario laboral, por ejemplo, también es común que se llegue a presentar la patología. Ahora, el diagnóstico. La ventaja de esta patología es que el diagnóstico se puede dar de manera muy sencilla. Se va a basar solamente con una simple inspección clínica, con la cual ya sea tu médico o tu fisioterapeuta va a poder detectarla sin ningún tipo de problema. Tenemos una prueba que se llama Windlass Test. Este test originalmente se usa más que nada para detectar el pie plano, pero recuerden que el pie plano muchas veces viene de la mano con una fascitis plantar. Entonces, ¿qué se va a hacer aquí en este caso? Se va a colocar el paciente de pie para que caiga aquí un poquito de peso sobre la zona del tobillo y de manera pasiva el médico fisioterapeuta va a hiperextender el primer dedo, el dedo gordo. A la hora de que hacemos aquí en este caso la extensión del dedo gordo, se debería ver más marcado el arco longitudinal del pie. Y entonces tiene que haber aquí un espacio en la zona interna de mi pie, tendría que haber aquí un espacio entre la parte del pie y el suelo. En dado caso de que no se alcance a marcar este arco longitudinal o plantar, sería entonces positivo a un pie plano y muy probablemente tendríamos entonces el riesgo a fascitis plantar. Aparte aquí en este caso de esta prueba, obviamente los síntomas que ya comentamos van a dar también aquí ya pie a que nosotros sospechemos de esta patología y en dado caso de que queramos confirmar con algún tipo de estudio de imagen, el estudio que se utiliza para esta patología es una ecografía. La ecografía nos va a alcanzar a medir también aquí un poquito el grosor de esta banda de tejido, lo cual sería, por ejemplo, aquí en este caso positiva a una fascitis plantar si encontramos el engrosamiento de la fascia plantar mayor a 4 milímetros. Ahora, el tratamiento. Una de las ventajas también aquí de esta patología es que el tratamiento, la mayoría de los casos se va a resolver solamente con un método conservador. No va a ser necesario algún tipo de cirugía. Entonces, aproximadamente entre el 80 al 90% de los casos le va a ir muy bien o se va a lograr resolver simplemente con un método conservador, que ahorita hablaremos un poquito de él. Y pues nada más no olvidemos que es una patología muy recurrente, es muy común que en algún momento de la vida la lleguemos a padecer, pero la buena noticia es que se puede curar de manera sencilla. Ahora, el tratamiento médico. ¿Qué te va a dar aquí en este caso tu médico para esta patología? De manera inicial, vamos a comenzar con AINES, aquí en este caso para buscar la desinflamación justamente aquí de la fascia plantar. Aproximadamente se van a dar aquí un tratamiento entre 3-4 semanas. En dado caso de que veamos que no hay un resultado positivo o ninguna mejoría con el tratamiento con AINES, pasaríamos ahora con algún tipo de infiltración, en la cual se coloca de manera local medicamento justamente en la zona de la banda, donde se encuentra más que nada aquí el engrosamiento o la lesión. En dado caso que tampoco funciona una infiltración, pasaríamos ahora a una inyección de corticosteroides. El problema de esta inyección es que no todos los pacientes van a ser aptos para este tipo, por ejemplo, aquí ya de medicamento. Entonces, lo ideal, o la mayoría de los pacientes van a salir simplemente con AINES o en casos un poquito más crónicos con algún tipo de infiltración. La realidad es que en muy pocos pacientes llegan a tener tal cual la inyección de corticosteroides. Y el tratamiento fisioterapéutico. Este va a ser un tratamiento muy importante y prácticamente va a ser la base de nuestro tratamiento.
Número uno, algún tipo de vendaje funcional. Tenemos sobre todo el vendaje rígido, que normalmente viene en color blanco, el cual nos va a ayudar sobre todo a crear un poquito más de arco plantar. Le vamos a crear también aquí más soporte, lo cual nos va a ayudar a que se deje de hiperextender esa fascia plantar. Darle chance a que descanse este tejido. Punto número dos y los más importantes, los estiramientos y los ejercicios. En el canal también ya pueden encontrar varios ejercicios, los cuales se van a recomendar para una fascitis plantar. Uno de los más comunes es rodar, por ejemplo, algún objeto con textura por toda la planta del pie, o incluso se puede utilizar, por ejemplo, una botella helada, congelada, y la podemos rodar aquí por toda la parte de la fascia plantar. Otra técnica que tenemos es el ultrasonido. El ultrasonido lo vamos a buscar sobre todo con un efecto térmico. La iontoforesis. La iontoforesis va a ser la aplicación de medicamentos a través de medios físicos, como lo puede ser, por ejemplo, con la electroterapia o el ultrasonido. En casos ya más crónicos y que no suelen ceder, se utilizarían ya las ondas de choque. No en todos los casos van a ser aquí necesarias, pero probablemente aquí las has escuchado por ahí antes. Y un sí o sí, esta no es opción para el tratamiento de una fascitis plantar, van a ser el uso de las plantillas.